Ahora tenemos la presentación de la Guía de Tipologías de Vivienda para el Ámbito Rural, que estará a cargo de Francisco Otero Berta. El expositor es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Ingeniería y Diseño Medioambiental por el University College London. Ha sido premiado con la beca Presidente de la República en el 2019, con el proyecto de arquitectura del año Design Awards y con el Holland Scholarship en el 2019. Cuenta con una amplia experiencia profesional en el sector público y privado, liderando equipos técnicos multidisciplinarios. Ha participado en diversos talleres internacionales y como docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUC desde el 2016 en las ramas de construcción y diseño. Adelante, por favor, Francisco Otero. Muchas gracias, Tami. Muchas gracias, Daisuke, por la introducción. Muchas gracias a Concitec por la invitación. Como bien lo ha mencionado nuestro director, la guía de tipologías de vivienda rural busca ser un insumo que de alguna manera sistematice las intervenciones, tanto del sector público como del sector privado en el ámbito rural. De alguna manera busca guiar de nuevo, ¿no?, las intervenciones en cuanto a vivienda en el sector rural, y ahora voy a explicar un poco todas las variables que se han considerado, que se han tomado en cuenta para el desarrollo de la misma. Primero, para entender que una intervención de esta escala a nivel país, digamos, pueda ser sistematizada, es importante entender primero el contexto, ¿no? Y el contexto actual, digamos, de la vivienda rural en el país tiene muchas brechas, ¿no? Que es básicamente dificultad de acceso, en este caso, a las viviendas. Hay un déficit cualitativo muy alto de viviendas en el Perú, y en el sector rural esto es bastante más fuerte, ¿no? El acceso a las viviendas está muy limitado, el acceso a viviendas de calidad está, digamos, aún más limitado. No existe propiamente un problema de falta de vivienda, sino que hay muchas viviendas en estado o de precariedad o de riesgo de colapso, o construidas, digamos, sin una asesoría técnica apropiada, con lo cual las familias que las habitan se encuentran en una posición de vulnerabilidad. En cuanto a las viviendas, es importante, por ejemplo, entender el cómo se construyen en las diferentes partes del país. Hay muchas viviendas que están autoconstruidas usando técnicas tradicionales, como el adobe, la quincha, viviendas de madera, entre otras cosas, y, digamos, de acuerdo a las estadísticas, estas de alguna forma están consideradas como precarias. Sin embargo, podemos ver que digamos, en todo el territorio nacional existen sistemas constructivos que realmente funcionan mejor en las condiciones locales en donde se están implementando que sistemas constructivos un poco más industrializados, de repente más vinculados al ámbito urbano, ¿no? Otro factor muy importante es la falta de acceso a servicios que existen en las zonas rurales. Como podemos ver un poco en los mapas de la derecha, el acceso a los servicios está muy concentrado en las zonas de la costa y en algunos puntos específicos, digamos, en zonas de sierra y en zonas de selva, y al mismo tiempo existen bastantes lugares de todo el Perú que más bien no tienen acceso a ningún tipo de servicio, ¿no? Es muy difícil, dada la dispersión de estos centros poblados en donde se interviene, digamos, intervenir además con un sistema tradicional, digamos, hablando por ejemplo de agua y desagüe, es muy difícil entubar estando las viviendas tan dispersas, ¿no? El acceso a electricidad también es, digamos, distinto que en las zonas urbanas,
con poblaciones más concentradas en donde tranquilamente sí se puede cablear, ¿no? Es importante entender que las lógicas de intervención en las zonas rurales dispersas no pueden ser necesariamente iguales que cómo se interviene tradicionalmente en las zonas urbanas. En cuanto a atención de zonas rurales, como bien lo ha mencionado el arquitecto Izumi, desde el Ministerio de Vivienda se cuenta con el Programa Nacional de Vivienda Rural, que justamente atiende a estas poblaciones, ¿no? Concentrándose básicamente en las zonas de sierra y de zonas altoandinas, digamos, con niveles de temperatura muy bajos, con también intervenciones puntuales en algunos otros ámbitos, como por ejemplo en el norte, en atención a los damnificados del 2017, han también implementado unas viviendas más o menos adaptadas al contexto local, y en zonas de selva también han habido intervenciones puntuales en algunas ocasiones, ¿no? Eso con respecto a la atención. Y eso un poco es el contexto en el que estamos interviniendo desde el punto de vista de cuál es el estado actual de las cosas, ¿no? A qué nos estamos enfrentando. Otra cosa a la que nos enfrentamos es a la diversidad del territorio, ¿no? El Perú es un país muy complejo, no solo desde el punto de vista, digamos, climático y cultural, sino también un poco geográfico, ¿no? Entonces, para entender, digamos, el alcance de la intervención y de qué forma podemos responder de una manera un poco más integral al reto que nos presenta el país, tenemos que entenderlo un poco desde estos tres aristas, ¿no? El primero es la climática. Aquí lo podemos ver, este es el mapa del Cenami que mencionaba el arquitecto Izumi. Hay múltiples categorías, son climas muy diversos, y desde el punto de vista de la adaptación, digamos, de la infraestructura al clima o al lugar en donde se está construyendo, digamos, la respuesta no puede ser igual, ¿no? No pueden haber respuestas estandarizadas desde la infraestructura, porque estas deben funcionar distintos, se tienen que adaptar a un clima, a unas temperaturas, a unos niveles de precipitación, a unos niveles de radiación completamente distintos. Ahí va una. Otra arista es el tema cultural. Este es el mapa etnolingüístico que ha elaborado el Ministerio de Cultura. De hecho, ha sido publicado hace poco. Y un poco lo que queremos decir aquí es que no solo hay una diversidad de lenguas, sino que cada uno de estos grupos culturales posee también una manera muy distinta de ver el mundo y muy distinta de cómo viven, digamos, ¿no? Son modos de habitar realmente diferenciados que están sumamente marcados entre los diferentes grupos culturales, y eso es parte del análisis que hemos hecho, ¿no? Así como la infraestructura no puede responder de la misma forma a un contexto climático diverso, la infraestructura también tiene que adaptarse justamente a los modos de vivir de las personas. Y finalmente, el tema del relieve, digamos, ¿no? El tema como en nivel macro geográfico del país, también es un territorio muy variado, ¿no? Esto está muy vinculado con el tema climático, pero además es determinante para el tema de la accesibilidad, ¿no? Toda la costa sabemos que está muy bien conectada, la selva históricamente ha estado desconectada, y la sierra es también de alguna forma poco accesible, ¿no? Entonces, esta idea de justamente entender el territorio como una suma de partes, ¿no? Ayuda a intentar desarrollar pequeños focos a lo largo del territorio que puedan funcionar un poco en sí mismos y no tengan que depender siempre de las ciudades de la costa, ¿no? Y esto aplica para, por ejemplo, las estrategias que hemos utilizado en el diseño de los módulos y los materiales que hemos escogido
para construirlos, ¿no? El de dónde salen está muy vinculado a el grado de accesibilidad que exista en el territorio para llevar esos materiales, para conseguirlos localmente. Con respecto a las variables de análisis, también hemos tomado en cuenta una gran variedad de puntos, digamos, algo vinculados a lo que mencionaba anteriormente. Hemos empezado por la tipológica, que está muy vinculada al clima. Hay también variables socioculturales, hay variables materiales o de sistemas constructivos y variables de ecología. La tipológica tiene que ver con la clasificación, digamos, climática y cómo la arquitectura se adapta específicamente a ese clima. Para ello partimos de la norma que actualmente se encuentra aprobada, que es la EM 110, que, digamos, da una clasificación climática, que son 9 categorías, y da ciertas pautas para el diseño en cada una de estas zonas climáticas. Se ha hecho un trabajo internamente y en coordinación con varias oficinas del Ministerio, hemos hecho una actualización del mapa que acompaña a esa norma para que efectivamente pueda ser una herramienta que determine cómo debería ser la infraestructura en cada uno de estos lugares. Al final les voy a explicar un poco con más detalle cómo funciona esta herramienta. Y esta actualización de este mapa, también, digamos, la idea es que sea también pública. Estas son un poco las categorías climáticas y las tipologías de vivienda que hemos identificado. Cada una va a atender a diferentes ámbitos del territorio, un poco en la línea del mapa anterior, y son estos 9, ¿no? Tenemos costa lluviosa, que es la zona norte, sobre todo, del Perú. Es un ámbito casi selvático, pero muy vinculado al litoral. Costa templada, son prácticamente todos los valles de la costa. Costa desértica son básicamente, sobre todo al sur del país, zonas como por ejemplo Chincha, Ica, que también tienen sus características muy particulares, con altos niveles de radiación. Interandino, que es, digamos, el punto medio entre la costa y la sierra, son climas más templados, pero un poco más fríos. Mesoandino ya estamos empezando a subir un poco, para llegar al alto andino, que ya son las zonas, digamos, más de mayor frío. Un poco en estas dos se concentra la intervención del Programa Nacional de Vivienda Rural, y ya conforme bajamos a la zona de selva, tenemos ceja de selva, que es de nuevo el límite entre sierra y selva, lugares como por ejemplo Gota, por ejemplo, Chachapoyas, zonas de selva alta y zonas ya de lo que vendría a ser selva baja, o podríamos decir inundable. Estas son un poco las 9 categorías que hemos identificado, que corresponden directamente a la clasificación climática de la norma. En cuanto a las variables socioculturales, también ha habido un análisis muy minucioso. Aquí hemos trabajado con un equipo de antropólogas que, digamos, a través de una metodología de, por así decirlo, campo virtual, han hecho un trabajo de campo y se han podido un poco ramificar a todas las partes, digamos, todos los ámbitos de intervención del territorio que estábamos identificando, y han conversado en algunos casos con, por ejemplo, académicos que ya habían estudiado esa zona, gente que ha hecho trabajo de campo en esas zonas, inclusive hasta con los mismos pobladores, y han contrastado nuestros diseños justamente con la percepción que ellos tienen de la vivienda. Y todo esto además ha logrado ser sintetizado en estas matrices que hemos elaborado, que han sido, digamos, una herramienta muy importante para lograr que la propuesta sea lo más
integral posible, ¿no? Estamos interviniendo a escala nacional, es un país muy complejo, entonces tenemos de alguna forma que ordenar toda la información que tenemos para de esta forma terminar informando los diseños que van a ser expuestos más adelante. Hay variables, como mencionaba, que desde el punto de vista del usuario y de sus diferencias, digamos, de cosmovisión y sus maneras de entender el mundo y de habitar, son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, qué tan compartimentados están los espacios interiores, ¿no? Hay grupos que más bien están muy acostumbrados a tener espacios compartidos y hay otros grupos que más bien valoran mucho la privacidad. Y eso afecta directamente al diseño de los módulos, de las tipologías, ¿no? De las viviendas. Cómo usan el espacio interior, cómo usan el espacio exterior, qué tanto, por ejemplo, las actividades productivas afectan sus modos de vida o afectan la vivienda o condicionan de alguna forma qué espacios deberían empezar a incluirse en las viviendas para soportar justamente la actividad productiva, ¿no? Son algunas de las variables que se han analizado y que hemos logrado sistematizar. Con respecto al material, esto es un poco lo que les comentaba hace un rato, podemos ver, por ejemplo, en el mapa de la derecha, todas las manchas verdes son, digamos, entre comillas, ciudades construidas con material noble, ¿no? Dígase ladrillo, bloquetas de concreto, entre otros, y más bien el mapa de abajo identifica todos aquellos lugares en donde se construye, por ejemplo, con tapia o con adobe, ¿no? Podemos ver el contraste muy claramente, ¿no? Y aquí lo importante, por ejemplo, es entender cómo la clasificación del material de construcción puede llegar a afectar la percepción de la vivienda, ¿no? En el censo del INEI, todo lo que es adobe, por así decirlo, o tierra o quincha, está considerado como material precario, mientras que todo lo que sea ladrillo o bloqueta de concreto, entre otros, es considerado material noble. Al momento de hacer el censo, se les pregunta de qué está construida su casa y básicamente entra a la estadística como vivienda precaria, ¿no? Entonces, es importante entender que no necesariamente es así, porque las viviendas que están construidas con materiales, por ejemplo, adobe en la sierra, funcionan mucho mejor que una vivienda construida con ladrillo pandereta, por ejemplo, con una ventana simple, ¿no? En una ciudad, por ejemplo, del altiplano, que responde, digamos, a lógicas urbanas, pero que no está respondiendo ni al clima ni a la cultura, ni a los materiales locales. O sea, funciona, digamos, peor que el material que estaría siendo clasificado como precario, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos de alguna forma que evidenciar. Para los materiales, hemos, digamos, como estamos en la etapa de anteproyecto, lo que hemos hecho es una matriz de posibilidades, ¿no? Todas ellas han sido ya validadas y el cambio entre un material y el otro no afecta el funcionamiento, el correcto funcionamiento de la vivienda tal cual se ha diseñado. Simplemente es una alternativa que se ha considerado y que va a tener que verificarse en campo de acuerdo a la disponibilidad del material y de la mano de obra, ¿no? Entonces hemos logrado, digamos, sistematizar todas las opciones de material de construcción en cada uno, justamente, de los casos, ¿no? Costa lluviosa, templada, desértica, interandino, en las 9 tipologías se ha hecho este ejercicio. La parte ecológica es muy importante. Aquí se ha partido de entender, digamos, que la sostenibilidad de la infraestructura, digamos, va más allá de la etapa del uso de la misma, ¿no? Es muy común escuchar que una edificación, digamos, es sostenible porque tiene focos LED, ¿no? Pero en realidad va mucho más allá, porque si se logra entender, si se entiende
que el ciclo de vida de la infraestructura empieza desde que se extrae la materia prima para fabricar el material de construcción, ¿no? Y termina cuando este edificio es demolido. ¿Y qué sucede con esos residuos una vez que el edificio es demolido? En realidad todo ese scope es parte del ciclo de vida de la edificación. Y en este aspecto, nosotros hemos incluido una metodología que se llama análisis de ciclo de vida, que lo que hace es básicamente entender que las decisiones que se toman desde el momento de diseño van a implicar diferentes, digamos, cadenas logísticas que permitan contar con ese material al momento de construir la obra. Y que todo eso tiene un impacto en el medio ambiente, ¿no? No solo, de nuevo, es la etapa del uso de la infraestructura lo que determina qué tan sostenible es la edificación. Para ello, lo que hicimos fue analizar los módulos habitacionales que se construyen actualmente desde el Programa Nacional de Vivienda Rural, identificamos los materiales que se utilizan y luego de un proceso, digamos, de optimización de los mismos, llegamos a una serie de alternativas que no ponían, digamos, que no implicaban ninguna variación en el funcionamiento de la misma, o sea, las viviendas podían ser construidas con esta alternativa de material, sin embargo, el impacto ambiental que tenía, el simplemente escoger un material alternativo, era considerablemente menor, ¿no? Y logramos reducciones del impacto ambiental de cada una de estas viviendas en alrededor de 40%. Esto es sumamente importante porque si entendemos la escala de la intervención, digamos, reducir las emisiones de la construcción de una vivienda es importante, pero si se construyen 30.000, 100.000 viviendas, en realidad esa reducción es bastante considerable, ¿no? Y parte de eso ha sido, digamos, el enfoque inicial de la propuesta. Con respecto, digamos, a los lineamientos de diseño, los lineamientos vendrían a ser el resultado de todo el análisis previamente expuesto, ¿no? Hemos analizado las variables climáticas, hemos analizado las variables culturales, hemos analizado las variables materiales y hemos analizado las variables ecológicas. Y con todo esto se han planteado unos lineamientos de diseño que lo que buscan es regir o guiar cómo debería ser una vivienda en cada uno de estos ámbitos de intervención, ¿no? Las hemos dividido en 3 categorías. Primero, con respecto al emplazamiento, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta las preexistencias del terreno donde se va a construir, la distancia que existe a, por ejemplo, fallas, algún tipo de falla geográfica o vulnerabilidad del terreno que pueda existir. Es importante evitar ese tipo de lugares. Y también es muy importante el tema, sobre todo desde el punto de vista, digamos, climático, el tema, por ejemplo, de la orientación de las viviendas, de la proporción que deben tener las mismas y de la diferenciación que debería haber en desde el punto de vista del emplazamiento en cada uno de las tipologías, ¿no? Entonces, de nuevo, a través de matrices, logramos definir lineamientos específicos para cada una de estas tipologías diferenciadas en cuanto a orientación, suelo, topografía y unos lineamientos generales. Entonces, por ejemplo, lo explico después. En cuanto al diseño, aquí está un poco el grueso del aporte de esta propuesta, ¿no? Los diseños de las viviendas
necesariamente tienen que ser diferenciados, ¿no? Porque como decía al comienzo, dada la diversidad que existe en el país, no pueden haber respuestas estandarizadas, tienen que haber respuestas diferenciadas. Y lo que hemos tratado de hacer es justamente responder de manera integral a cada uno de estos casos. Desde el diseño, lo que hemos considerado, primero, es muy importante hablar de las dimensiones interiores mínimas, ¿no? Los diferentes materiales de construcción que se utilizan requieren diferentes, por ejemplo, proporciones de ancho de muro, entre otras cosas, ¿no? Entonces, un poco lo que buscamos es lograr un principio de equidad en las 9 tipologías, de tal forma que independientemente de si se construye, por ejemplo, con adobe, en donde tienes muros de 40 centímetros, o si se construye con bloquetas de concreto, o ladrillo, o quincha, que tienen mucho menos, 14, 10, ¿no? El espacio interior que te queda sea un espacio útil con las dimensiones mínimas necesarias y que además este espacio sea transversal a las 9 tipologías, ¿no? No debería suceder que en los lugares donde se construye con adobe los espacios interiores sean más chicos, ¿no? Esto es, digamos, un lineamiento general, transversal a todas, y luego hay algunos otros ya bien puntuales, en donde, por ejemplo, se empiezan a evidenciar las diferencias que habrían entre las 9 tipologías, ¿no? En temas de distribución, por ejemplo, en las zonas de la costa, un poco más calientes, más conectadas al litoral, lo que se recomienda, por ejemplo, es una planta lineal en donde permita una ventilación natural de los espacios, una ventilación cruzada de los mismos. En zonas, por ejemplo, de la sierra, las zonas altoandinas, más bien se recomienda que la distribución sea compacta, ¿no? Y, por ejemplo, aprovechar fuentes de calor que naturalmente suceden en la casa. Como bien lo mencionaba el arquitecto Izumi, como ahora estamos incorporando cocinas, la cocina es parte de lo que irradia el calor al interior de la vivienda, y más bien en zonas de selva se recomienda más bien una planta difusa, ¿no? O lineal, de nuevo, muy en contacto con el exterior. Las diferencias que existen entre cada uno de estas 9 tipologías, en cuanto, por ejemplo, a techos, a ventanas, a ventilación, a termodinámica, se espacializan, digamos, en esta primera aproximación que tenemos de los lineamientos, ¿no? En donde si uno agarra estas indicaciones de la tabla anterior y las traduce a espacio, realmente obtiene una imagen inicial que es muy distinta la una de la otra, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, que se comienzan a evidenciar algunas diferencias, por ejemplo, entre la linealidad de las de costa, qué tan compactas son las de sierra y qué tan dispersas son las de selva, y se evidencia también unas que más bien se empiezan a agrupar alrededor de un patio central, ¿no? Una forma de organizarse un poco más diferente, que, como lo voy a explicar más adelante, corresponden a las zonas intermedias, ¿no? Entre digamos, estas grandes macroregiones. Los lineamientos de expansión, es decir, un poco cómo crece la vivienda en el tiempo, o qué otros componentes, digamos, debería tener la vivienda, más allá del núcleo, que vendría a ser dormitorios, espacio social, cocina y servicios higiénicos, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, el tema de la actividad productiva es muy importante en zonas rurales, porque la vivienda, de alguna forma, es como el primer paso, es como el detonante, es lo que permite que la familia realmente se desarrolle. Partes de algunos de estos componentes no van a venir necesariamente, por ejemplo, desde el Programa Nacional de Vivienda Rural, ¿no? Existen, para usar el ejemplo de lo que viene funcionando actualmente, por ejemplo, en las zonas heladas, es un esfuerzo multisectorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Programa Nacional de Vivienda Rural otorga el módulo habitacional
luego, por ejemplo, el Minagri le da a la misma vivienda un cobertizo, puede venir el MIDIS y darle una cocina mejorada, y digamos que se va armando lo que vendría a ser una vivienda en sí, ¿no? Entonces es importante desde el diseño, desde el momento en que se diseñan estas primeras viviendas, que van a ser un poco el núcleo de todos estos componentes que vendrán después de otros sectores, ya tomarlos en cuenta, ¿no? Ya tomar en cuenta eso que va a venir después y cómo efectivamente se va a ensamblar a la vivienda inicial. También es importante determinar que, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí básicamente se aterriza a un espacio productivo que es el patio, digamos, que absorbe una variedad de actividades productivas en las diferentes zonas de intervención, algunos elementos exteriores que vienen como por ejemplo elementos de sombra o pircas que conforman el patio, o elementos o preexistencias del tipo vegetal, que también a veces es importante, por ejemplo, acercarse, ¿no? Para generar sombra, o alejarse si más bien quieres más radiación. Y estas estrategias, o sea, por un lado, qué componentes van a venir después a completar esta vivienda, se mezclan con cómo debería crecer la vivienda en el tiempo para no ir en contra del planteamiento inicial, ¿no? Queremos que las viviendas de costa, en donde el planteamiento era una planta lineal, ¿no? Si la vivienda crece, se siga manteniendo. Entonces, el crecimiento debería ser lineal. El crecimiento, por el contrario, de las zonas altoandinas, más bien debería ser radial. ¿Por qué? Porque lo que quieres es proteger a la vivienda de los elementos exteriores, ¿no? Al crecer la vivienda, debería hacerlo alrededor del núcleo principal, digamos. En las zonas de selva, las que están más hacia la derecha, más bien el crecimiento debería ser casi atomizado, ¿no? En donde si se va a construir algo nuevo, tiene que estar un poco separado de lo que ya existe para permitir que los espacios estén súper bien ventilados, iluminados, entre otras cosas, ¿no? Y los ámbitos más intermedios son los que se conforman alrededor de un patio, ¿no? Entonces vemos estas 4 estrategias de expansión que de nuevo, ¿no? Le agregan otra capa más de complejidad a la propuesta. Y esto junto con las intervenciones que otros sectores puedan tener en cada uno de estos ámbitos de intervención. Y con todo esto, digamos, llegamos a la parte de ya lo que vendrían a ser las tipologías de vivienda, ¿no? Los 9 diseños que estamos planteando para cada uno de estos ámbitos de intervención, partiendo primero de entender que lo que estamos haciendo es un catálogo de soluciones, ¿no? No es una solución puntual a un contexto puntual, por ejemplo, en alguna situación muy específica, ¿no? Sino que es una visión integral del país y es una respuesta integral a los diferentes ámbitos de intervención que son los que se ven a la derecha, ¿no? La propuesta ha sido planteada desde un inicio como una propuesta sistémica que además de tomar en cuenta el clima, toma en cuenta todos los otros factores que se han mencionado. Es una solución transversal. Estas son nuestras 9 tipologías. Se evidencia la variación que existe entre cada una de ellas. Por ejemplo, en la inclinación de los techos, en la distribución de los espacios, en los materiales de los cuales se construye, de si está elevada el piso o no, de si está fragmentada, de si genera espacios techados exteriores, si más bien genera espacios interiores muy protegidos. Esta es un poco la propuesta y la evolución, digamos,
que se tiene es básicamente esta, ¿no? Se evidencia en la diversidad de soluciones, de respuestas a los diferentes ámbitos de intervención y la diferenciación que existe en la distribución de los espacios, ¿no? Se responde de una manera integral, pero haciendo evidente la diversidad que existe en el territorio y cómo esto termina influenciando a la edificación, al diseño en cada caso, ¿no? Entonces vamos a ir uno por uno, digamos, explicando las tipologías. Las tipologías se han, digamos, organizado en 3 grandes macrorregiones, ¿no? Las típicas, costa, sierra y selva, ya que, perdón, ya que la respuesta desde la infraestructura responde a condiciones muy similares en cada uno de estos 3 casos. Sin embargo, hay particularidades que terminan definiendo las 9 tipologías, en este caso 3 en cada una, con una zona intermedia en cada una de estas macrorregiones. La primera es la zona de costa lluviosa. Una ciudad típica sería, por ejemplo, Puerto Pizarro. Lo que se ha hecho también es un trabajo de, digamos, calcular cuál sería el déficit habitacional que existe actualmente, cruzarlo con cuáles son las familias que cumplen con los criterios de priorización del Programa Nacional de Vivienda Rural, que digamos, están establecidos, tienen mucho que ver con el nivel de pobreza que tengan y si han sido atendidos previamente o no. Y justamente se ha llegado a definir la cantidad de viviendas de cada tipología que faltarían construirse, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Costa Lluviosa, al ser un ámbito de intervención tan pequeño, igual 1.600 viviendas, digamos, que calzan con estas características, no son pocas, ¿no? El caso de la vivienda, la tipología de Costa Lluviosa, es una planta lineal, es una que responde, digamos, a condiciones climáticas muy específicas, que tiene una ventilación cruzada permanente. La zona social es básicamente una celosía continua, toda la fachada, genera unos espacios exteriores, una suerte de pórtico que sirve, digamos, que responde muy bien al análisis que se hizo de qué esperaban o cómo usaban las viviendas las personas de esta zona en particular. Una zona abierta al exterior calza muy bien con las dinámicas sociales que se tienen. El hecho, por ejemplo, de que la cocina esté conectada al patio y a este espacio exterior también responde al análisis que hemos hecho. Digamos, la inclinación de los techos, en este caso, que se ve aquí, responde de nuevo, ¿no? A permitir que el aire caliente sea evacuado de los espacios interiores y sea, digamos, limpiado por estas ventanas altas. Esta tipología en particular, al encontrarse en zonas con alto nivel de precipitación, además se encuentra elevada, ¿no? Para evitar posibles inundaciones o acumulaciones de agua al interior. Entonces, se ve claramente, digamos, cómo los lineamientos han sido traducidos a una propuesta de anteproyecto de arquitectura. A nivel constructivo, estamos usando algunos de los materiales que actualmente utiliza el Programa Nacional de Vivienda Rural, y además hemos en cada uno de estos 9 casos identificado posibles materiales alternativos que funcionan, digamos, bien para el clima, tanto desde el punto de vista termodinámico como desde la disponibilidad
del material, de la materia prima, del material de construcción y de la mano de obra calificada para construir con ese sistema constructivo. Lo que hemos hecho en cada caso es no plantear algo que digamos, no cuente con la mano de obra calificada en el sitio para poderlo construir. No queremos importar, digamos, mano de obra, queremos que cada uno de estos modelos sea hecho de acuerdo a las capacidades que existen en cada lugar. Entonces, en la costa, por ejemplo, planteamos estos muros celosía a todo alrededor de la zona social, planteamos el techo ventilado en la parte de arriba, el techo tiene unos componentes de aislante térmico, además, y aislante acústico, y todas las ventanas tienen el mismo sistema de celosías para evitar el ingreso de radiación solar directa al interior y mallas mosquitero para permitir la ventilación constante. Costa templada es el segundo ámbito de intervención. En este caso, hemos calculado que se van a necesitar alrededor de 5.000 viviendas nuevas. Es prácticamente toda la costa, hasta una cierta cota, digamos, ya que se encuentra directamente, digamos, el contacto con el litoral, con el cuerpo de agua, hace que las condiciones climáticas sean muy particulares, ¿no? Y sean totalmente distintas a las del desierto y a las del norte. En este caso, la tipología es muy similar a la de costa lluviosa, sin embargo, al no encontrarse en riesgo, digamos, de inundación, se encuentra a nivel del suelo. En este caso, la distribución es muy similar. La cocina se encuentra conectada al espacio exterior, techado, y al patio trasero. Se cuenta con ventilación natural en las partes altas de los espacios, y al tratarse de un clima templado, con cambios de temperatura algo marcados entre las diferentes estaciones, se ha optado por proteger un poco más el interior y optar por mecanismos de ventilación que sean controlados por el usuario. El emplazamiento, eso me faltó decir en el anterior. Disculpen esta. El emplazamiento ideal de esta planta lineal es este-oeste para evitar que, por ejemplo, el sol del poniente le caiga directamente a algún espacio, con lo cual el interior se sobrecaliente innecesariamente, ¿no? Y evitar, en la medida de lo posible, radiación solar directa en cualquier espacio al interior. Además, las celosías de la parte alta y de las ventanas han sido calculadas para justamente que los rayos del sol nunca entren directamente a la vivienda, pero permitir ventilar e iluminar naturalmente estos espacios, independientemente del rayo, digamos, de sol que entra directamente, ¿no? Las caras laterales también son opacas, justamente para que el sol de la mañana y el sol de la tarde nunca le den directamente a los espacios. A nivel constructivo es muy similar al anterior, con el mismo sistema de techos, el mismo sistema de celosías, y igual se plantea este espacio exterior techado, que es muy importante para las dinámicas que se han identificado en el lugar. Costa desértica vendría a ser la franja un poco más seca, y justamente no conectada al litoral, que es como el grueso de la costa, ¿no? Aquí el cálculo es de aproximadamente unas 9.000 viviendas que van a tener que construirse a futuro, y la distribución en este caso corresponde más bien a un ámbito intermedio, ¿no? Aquí la vivienda se ha partido, son 2 módulos en este caso, buscando en la medida de lo posible no tener mucha acumulación de calor. Se ha separado la cocina de las habitaciones, por ejemplo, se ha separado lo social de lo más privado, y se han conformado estos 2 módulos que a su vez permiten que el espacio central, o el patio alrededor del cual se distribuyen
estos dos módulos se encuentre, digamos, siempre en sombra, ¿no? Sea muy fácil de techar. La distribución, como se ve, es distinta. Se generan unos espacios de galería hacia el interior del patio, que son espacios techados. Parte de la estrategia aquí ha sido generar espacios exteriores en sombra, ¿no? Al igual que en los casos de costa lluviosa y costa desértica, el espacio exterior techado es fundamental. Y en este caso se ha puesto en contacto directo con el patio central. Estas galerías además permiten que los espacios interiores tengan aún más sombra, es decir, menos radiación solar directa, y los aleros, es decir, la proyección del techo con relación a la huella de la superficie construida es mayor, ¿no? Para evitar que la radiación solar directa además pase a través de los muros. En el caso de estos diseños en particular, disculpen, lo que se ha escogido es una bloqueta de concreto, pero de un ancho mayor, ¿no? Esto para garantizar que la masa térmica permita que los espacios, cuando hay calor afuera, se mantengan frescos, y en la noche, digamos, cuando hay disminuciones de temperatura considerables con respecto a la temperatura interior, más bien el ancho del muro permite que el calor del día demore en pasar al interior y justamente llegue en la noche, en donde al exterior hace más frío, ¿no? Digamos, esta estrategia responde a un diseño, digamos, pasivo de las tipologías, que ha sido también otro pilar fundamental que ha regido un poco el diseño de las 9 soluciones de vivienda que tenemos. A nivel constructivo, como les mencionaba, se utilizan bloquetas de concreto, en este caso, fabricadas in situ. Es muy fácil, digamos, conseguir los agregados en zonas de costa, trasladando la menor cantidad de material posible, ¿no? En este caso serían simplemente las bolsas de cemento. El sistema del techo es muy similar a los otros. Tenemos también ventilación cenital, natural, y todos los espacios se encuentran ventilados naturalmente. También existe la posibilidad de cerrarte al exterior en caso la temperatura sea, digamos, muy caliente, y los materiales y el diseño de la casa permite que al interior igual te mantenga fresco. La franja interandino corresponde también a un ámbito de intervención intermedio, es como el límite entre la sierra y la costa del país, y al tratarse de un ámbito intermedio también, digamos, responde a esta distribución alrededor de un patio, ¿no? Ya que permite adaptarse muy bien a las particularidades de cada caso. Para interandino, en este caso ya se nota un cambio de material, ¿no? Entonces ya pasamos de la bloqueta delgada a la bloqueta un poco más ancha en costa desértica, y aquí ya pasamos a la adobe, ¿no? Que termina siendo un muro bastante de dimensiones considerablemente mayores. La distribución digamos, es similar a la anterior de costa desértica. Tenemos un módulo que tiene los espacios más privados y otro módulo que contiene los espacios más, no más públicos, pero más sociales, digamos. Al tratarse de zonas un poco más frías, hemos, en la medida de lo posible, o sea, más bien se busca tener radiación. En las zonas de desierto, más bien buscabas limitar la cantidad de sol que te cae. Aquí, en las otras 3 de sierra, más bien buscamos capturar parte de esa radiación para incrementar el confort de los usuarios.
Otro factor importante a tomar en cuenta aquí es el ancho del muro, ¿no? Como mencionaba al comienzo, el ancho del muro no debería perjudicar el espacio útil interior, ¿no? Con lo cual, digamos, la huella de la construcción de las tipologías de adobe es un poco mayor que, que las que están construidas, por ejemplo, con otro sistema constructivo, con otro material. En este caso, los techos empiezan a tener pendientes mayores porque estamos entrando a zonas que tienen, digamos, niveles de precipitación un poco mayores a los de la costa desértica, sobre todo, y la costa templada. Entonces la pendiente se va adaptando justamente a la necesidad de la evacuación de agua pluvial, y el material también se va adaptando a las condiciones climáticas particulares. Desde el punto de vista constructivo, vemos aquí un poco la primera variación de las tipologías, no solo en el material de los muros, sino en la manera en cómo se construye. La lógica de construcción con adobe es muy distinta a la lógica de construcción con ladrillo o con bloquetas. Requiere una serie de pasos muy distintos y una serie de componentes, digamos, muy distintos a las otras tipologías. Aquí se evidencia también, por ejemplo, las ventanas son muy distintas en los ámbitos de sierra. Las ventanas empiezan a cambiar y son, es como una ventana doble, ¿no? Que permite aislar mejor de las temperaturas exteriores, que en este caso son más frías. Un sistema de ventanas dobles también es parte de los lineamientos que se han considerado desde el comienzo, que permiten que el espacio interior sea mucho más confortable, ¿no? De acuerdo al clima en el que se está interviniendo. Los techos igual tienen un sistema de aislamiento, pero la construcción de los mismos varía un poco con respecto a los de costa. La siguiente es mesoandino. Aquí ya estamos entrando a zonas un poco más elevadas, que al mismo tiempo concentran también mayor cantidad de población, ¿no? Que calza justamente con el perfil. En este caso se han identificado que se van a necesitar construir alrededor de 18.000 viviendas y como vemos, aquí ya estamos pasando a una distribución de las viviendas bastante más compacta, ¿no? Una ciudad característica podrían ser, por ejemplo, los alrededores de Cusco. La distribución aquí, de nuevo, es diferente, ¿no? Y la materialidad también corresponde no solo a la disponibilidad de recursos locales, sino también digamos, a las prácticas tradicionales de estos lugares. La cocina, que es un elemento que, por ejemplo, en las zonas de costa estaba más bien hacia afuera por el calor que generaba. Tú querías que esté súper bien ventilada, alejada de los espacios que más se usan, y más bien en las intermedias estaba partida junto con el módulo, con el área social. En este caso, en las compactas, más bien la cocina es la fuente principal de calor y se busca que parte de ese calor se incorpore a la vivienda. Sin embargo, existen, digamos, muchos factores que condicionan la ubicación de la misma. Es decir, desde el punto de vista de todo el análisis sociocultural que se hizo, era importante que la cocina esté más bien vinculada al patio trasero, ¿no? Y separada de los otros ambientes, ya que es un espacio un poco más privado. Y lo que logramos aquí es igual un nivel digamos, de separación del ambiente, permitiendo que el calor igual se emane hacia adentro. Otro factor importante son los espacios exteriores techados que estamos generando en las diferentes tipologías. En el caso de la de mesoandino, se genera hacia adelante este espacio techado, este pórtico, que es muy importante, por ejemplo, al regresar de trabajar,
¿no? Tener un espacio en donde limpiar tus herramientas o dejar tus botas, por ejemplo, ¿no? Antes de ingresar a la vivienda, ¿no? Que ya es completamente distinto. Y en el espacio trasero, más bien, se identificó también que era importante en estas zonas contar con espacios de depósitos, ¿no? En donde se puedan almacenar, por ejemplo, granos o alimentos o las mismas herramientas, etcétera, que estén vinculadas a la actividad productiva particular. La orientación para estas es distinta. La orientación, a diferencia de las de costa, en donde te tratabas de proteger del sol de la tarde y del sol de la mañana, más bien aquí se busca aprovecharlo, ¿no? Entonces, la orientación de estas viviendas es más bien norte-sur. ¿Para qué? Para que el sol de la mañana caiga en la cocina y en los espacios sociales y el sol de la tarde caliente los dormitorios para que en la noche esté en una temperatura un poco más cómoda, ¿no? Esa es parte justamente de la diferenciación que tenemos en cada caso. A nivel constructivo, bueno, nuevamente son muros gruesos de adobe, tienen un enlucido, tienen un sobrecimiento considerable que además impide que el adobe se humedezca, que es muy importante con ese sistema constructivo. El sistema de techos es un sistema muy simple de vigas, con un elemento estructural central, y los aislantes del techo también permiten que el espacio interior se mantenga cómodo, ¿no? Se ven también las dobles ventanas y la orientación. La siguiente es la altoandina. Y en la altoandina también hay un número considerable de viviendas que se van a tener que ejecutar, ¿no? Estas son, digamos, las que ya desde el Programa Nacional de Vivienda Rural es donde un poco se ha puesto el foco, ¿no? Y responde a todo este ámbito de intervención que se ve en el mapa, ¿no? Esta franja climática, en este caso particular, hemos agrupado dos de las categorías climáticas de la norma, que son altoandino y nevado, ya que la respuesta de la infraestructura es muy similar para ambos casos, ¿no? Lo que se busca es protegerte del frío exterior a toda costa y tratar de mantener el calor interior todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, la respuesta para estas dos zonas es muy similar. La distribución es muy parecida a la de mesoandino, agregando un espacio previo al ingreso que funciona como antecámara, como esclusa, lo cual permite que al ingresar a la vivienda el frío del exterior no entre directamente al espacio interior, ¿no? Funciona como una suerte de filtro que permite que el interior se mantenga caliente y no pierda justamente el calor, y hacia la zona posterior, la cocina, que emana su propio calor, funciona de alguna manera como esta esclusa hacia la parte del patio productivo. En la parte del techo, lo que hemos ideado es un sistema como de cámara de aire, ¿no? Que está directamente expuesta a la radiación solar exterior, que permite calentar el espacio interior con estrategias meramente pasivas, ¿no? No es necesario, digamos, ningún mecanismo ni nada adicional para mantener el espacio interior operativo a niveles de confort óptimos, ya que todas las estrategias que se han colocado aquí permiten esos niveles de temperaturas interiores. Las ventanas son igualmente ventanas dobles, y lo que se ha buscado, por ejemplo, es rescatar parte de las opiniones de los beneficiarios, en donde, por ejemplo, la radiación solar directa no era tan beneficiosa en los cuartos, por ejemplo. Entonces se ha buscado igual darles calor sin darles, digamos, radiación solar directa, ¿no? La orientación es la misma,
norte-sur para permitir justamente ganancias solares en los ambientes a ambos frentes. Y acá se evidencia justamente la estrategia de estas lucernarias exteriores. En el techo tenemos la cámara de aire. Los materiales que se plantean son fáciles de transportar, ya han sido, digamos, probados en otros ámbitos, y se encuentran, digamos, protegidos del uso y de posibles daños que pueda sufrir al estar, digamos, muy expuesto, ¿no? Por ejemplo, los muros trombe se pueden romper, ¿no? Mientras que esto es como un film que está suspendido en la casa, en la parte superior de la casa. Las ventanas son igual, ventanas dobles, tienen una contratapa desde adentro y una ventana exterior que permite que el paso de la temperatura exterior al interior sea controlada. El ámbito de ceja de selva responde de nuevo a un ámbito intermedio entre las zonas andinas y las zonas más amazónicas. Se han identificado también cantidades altas de casi 20.000 viviendas que van a tener que ser construidas aquí. Y con respecto, por ejemplo, a las estrategias, tenemos un poco de ambos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, son zonas frías, con climas muy andinos, pero con niveles de precipitación que son parecidos a los de las zonas de selva. Entonces, la respuesta ha sido justamente tener un material constructivo que responda a temperaturas frías. En este caso, ceja de selva se ha construido con adobe, pero un sistema de techos que permita protegerte de las precipitaciones, ¿no? En este caso, los aleros son considerables, protegen no solo el interior, sino protegen el muro de adobe se tiene que proteger, y se generan unas zonas de galerías hacia el exterior que funcionan como también espacio social conectado al patio interior, ¿no? Esto además responde a prácticas que se han identificado en la zona y que están muy vinculado a las actividades productivas, ¿no? El patio productivo, en donde por ejemplo, se crían animales, en algunos casos se cultivan vegetales, entre otras cosas, es muy propio de esta zona. Con respecto a la orientación, aquí se ha priorizado un poco la orientación de los cuartos, y como se ve en el corte, se está tratando de generar la mayor protección de la lluvia que se pueda, ¿no? Los aleros son bastante pronunciados y los muros están bastante protegidos del exterior por esos aleros, y se generan esos espacios como de galería conectados al patio central. A nivel constructivo, son lógicas un poco mixtas, ¿no? Se está tomando parte del sistema constructivo de sierra para los muros, para toda la parte baja, digamos, y bueno, y el sistema de techos ya empieza a responder más bien en un ámbito un poco más de selva, ¿no? Las pendientes son más pronunciadas y los aleros son más grandes. Las ventanas igual responden a un ámbito como más frío, y
al ser un ámbito de intervención intermedio, se utiliza esta tipología fragmentada. La zona de selva es una de las que más va a necesitar, digamos, estas viviendas. Se trata de zonas rurales muy dispersas que responden a características climáticas muy particulares. Son niveles de precipitación muy altos, porcentajes de humedad de casi 100%. Además, hay lluvias laterales, entre otras cosas. Y un poco la respuesta desde la arquitectura debería adaptarse a estas condiciones particulares. La distribución de los ambientes para esta zona de selva es más dispersa. ¿Qué quiere decir esto? Que los módulos además no están enfrentados, sino que buscan la mayor amplitud posible para temas de ventilación natural, para temas de refrescar el interior y pues, justamente para que los aleros permitan mantener los frentes protegidos. Aquí, desde el punto de vista sociocultural, también el análisis fue clave, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, hemos visto diferentes distribuciones de los diferentes módulos. Por ejemplo, las áreas sociales a veces estaban separadas de la cocina, a veces la cocina estaba afuera, a veces la cocina más bien buscaba ser como el centro. En este caso, parte de las dinámicas que pudimos identificar sugerían que el espacio social esté conectado a la cocina, por ejemplo, ¿no? Y que sea un ambiente lo más abierto que se pueda y lo más como conectado al exterior, al otro, porque un poco las dinámicas sociales giraban alrededor de este espacio, ¿no? Los espacios exteriores techados también eran muy importantes, por ello hemos generado como corredor, y más bien las habitaciones ya respondían a criterios de privacidad un poco más altos, ¿no? Entonces, de nuevo, la tipología se adapta no solo al clima, sino también a la cultura y bueno, y también a los materiales. La orientación, en este caso, también idealmente es norte-sur porque son zonas, este-oeste porque son zonas calientes y en la medida de lo posible se busca tener la menor incidencia solar al interior de los espacios. Como se ve en el corte, son techos altos que permiten la ventilación natural de todos los espacios, permiten que el aire caliente, el volumen de aire más bien suba, y tenemos mecanismos, siempre mecanismos de diseño bioclimático pasivo, sin mecanismos, que permiten que los niveles de confort al interior sean los óptimos. A nivel constructivo, regresamos un poco a las celosías, que permiten justamente la ventilación natural de los espacios sin verse afectada por radiación solar directa, permiten además la incorporación de mallas mosquitero, que son muy importantes en estas zonas, y por ejemplo, empezamos a ver estos como elementos de almacenamiento, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los módulos altoandinos o mesoandinos, en donde el espacio de almacenamiento estaba más vinculado al patio productivo, ¿no? Aquí, de acuerdo al análisis que hemos hecho, más bien se consideraba que el espacio como de altillo era importante para almacenar, y era lo que comúnmente se utilizaba en estas zonas, ¿no? En los ámbitos rurales de estas zonas climáticas. Entonces hemos incorporado como elemento de almacenamiento el altillo, ¿no? Respondiendo a estas lógicas, estas dinámicas que ya vienen sucediendo aquí. Y finalmente el ámbito de selva baja, donde también se van a requerir construir un número considerable de estas viviendas,
responde también a lógicas más dispersas, ¿no? Tenemos un poco el planteamiento del área social, es también un área social común, abierta, al exterior. Tenemos espacios exteriores techados, es un corredor, digamos, que funciona por sí mismo como un área de descanso. Tenemos la misma lógica de techos elevados, ventilados, y, por ejemplo, hay algunas diferencias, así como entre mesoandino y altoandino hay algunas diferencias, y costa templada y costa lluviosa hay algunas diferencias. Aquí también se comienzan a evidenciar diferencias, por ejemplo, con respecto a la altura del módulo con el nivel de suelo, entendiendo que selva baja son zonas un poco más inundables, y además unos elementos de ventilación en la parte superior que son distintos, ¿no? En selva alta todavía algunas zonas calzaban más o menos con las zonas de friaje, con lo cual la parte de arriba no está del todo abierta. Sin embargo, en zonas de selva baja sí se requiere un nivel de ventilación mucho mayor por la sensación térmica que existe. La orientación, de nuevo, es similar, sin embargo, estos módulos se encuentran más elevados, y a nivel constructivo, eso es un poco lo que explicaba, más bien toda la parte del techo es básicamente malla mosquitera, bien protegida de la precipitación, pero que permita la ventilación natural de los espacios. Se generan estos altillos de nuevo de almacenamiento, y en los vanos se incorporan los sistemas de celosía con malla mosquitero operables desde adentro por el usuario. Entonces, ya hemos visto las 9 y he ido un poco dando pistas de cómo un poco las hemos organizado, ¿no? Y un poco para cerrar esta parte, quiero explicar esto de las categorías o de familias tipológicas, ¿no? Que han servido un poco para sistematizar la respuesta, la solución, la propuesta, ¿no? Porque al ser una intervención a escala nacional, tenemos que ordenar muy bien las respuestas, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, para la construcción de los mismos, para la elaboración de detalles constructivos, para la elaboración de especificaciones técnicas, siempre va a ser importante un cierto grado de estandarización, ¿no? Que siempre responda de manera puntual a las particularidades de cada ámbito de intervención, pero que permita que la producción de los componentes, para empezar desde el diseño, ¿no? La elaboración de los documentos técnicos y luego la facilidad de la construcción de los mismos, pueda de cierta manera estandarizarse. Entonces tenemos estas 4 familias de tipologías. Una es la lineal abierta, que como ya la vimos, son los ámbitos de costa lluviosa y costa templada. Otra es la compacta cerrada, que más bien responde a ámbitos más andinos. Aquí lo que se busca es concentrar el calor. En lineal abierta más bien quieres la mayor cantidad de frentes para ventilarlos naturalmente y tener, digamos, la menor exposición al sol que se pueda, y más bien las dispersas, que responden más bien a un tema como radial de protección en todas las direcciones y de ventilación en todas las direcciones. Y la cuarta es la fragmentada, que son justamente estas zonas intermedias que hay entre sierra y selva y costa y sierra, ¿no? Que son la costa desértica, interandino y ceja de selva, cada una con sus particularidades, que responden justamente a estos ámbitos climáticos, como justamente entre dos zonas climáticas muy claras, y que se organizan alrededor de patios centrales. Con esto, además, para la parte, digamos, ya de la implementación de la propuesta, ¿no? Como bien lo mencionaba el arquitecto Izumi, esta guía no solo es para el sector, busca ser de alguna manera un insumo
para cualquier entidad que intervenga realmente en zonas rurales, ¿no? Todo el análisis que se ha hecho y toda la producción que tenemos, la idea es que sea abierta, y la manera de alguna forma, identificar cuál correspondería, de acuerdo a dónde se está interviniendo, en determinado centro poblado, responde también a una metodología que hemos logrado como sistematizar en 5 etapas. Hay 2 etapas que podrían ser más como en gabinete, ¿no? A través de herramientas, hay herramientas online de acceso público, a donde se va a subir justamente toda la información que hemos generado para que se cruce con bases de datos que ya existen y poder determinar, digamos, muy simple, en qué zona bioclimática se está, y además se pueda determinar la tipología que corresponde. Entonces serían un poco los 2 primeros pasos, y ya eso se entiende, me parece mejor en este slide. Este es el GeoVivienda, es una herramienta de acceso público, donde hay información de todas las intervenciones del ministerio, y aquí se va a colgar la clasificación de zonas climáticas también de la M110 que se ha actualizado. Se va a traslapar con esto, y va a ser muy fácil en determinado centro poblado saber qué tipología le corresponde, ¿no? Sin embargo, sí es muy necesario hacer una verificación en campo, que vendrían a ser básicamente las etapas 3, 4 y 5, ¿no? En donde desde gabinete se puede llegar a un nivel de planeamiento, digamos, macro, pero que luego va a tener que ser corroborado in situ, sobre todo porque hay un factor como de consulta, digamos, al usuario también. Si, por ejemplo, está en una zona intermedia, podría recibir la ceja de selva, o si de repente él se siente más cómodo con una de selva alta, o de repente se siente más cómodo con una de mesoandino, ¿no? O sea, hay un factor de elección del usuario que también es bien importante. Luego hay un factor de selección del material de construcción, que va a depender de factores netamente validados in situ, ¿no? O sea, disponibilidad de material de construcción ABC, ¿no? Si hay la posibilidad, por ejemplo, de fabricar adobes en sierra, en qué época del año se está, si es temporada de lluvias, de repente no se puede. En zonas de selva, si está cerca a canteras de cemento o no, va a poder ser con bloqueta, o de repente se va a tener que hacer de madera, ¿no? Y en zonas de costa, de nuevo, dependiendo qué tan accesible sea los materiales de construcción y la mano de obra capacitada que pueda construirlo, se selecciona el material. Seguido a eso, como bien se mencionaba antes, el tema del saneamiento de las viviendas, de los servicios higiénicos o de las unidades básicas de saneamiento, UBS, como lo implementa el Programa Nacional de Saneamiento Rural, dependen de una serie de factores técnicos por sí mismos, ¿no? Que son, digamos, hacen quizás muy difícil determinarlo en gabinete, ¿no? Eso también tiene que validarse en campo para determinar, digamos, la ubicación ideal del módulo de saneamiento con respecto a la vivienda. Y finalmente, de acuerdo a actividades productivas que hayan en la zona, por ejemplo, se podrían incorporar algunos elementos que vengan de otros sectores, o aportes de la misma comunidad para complementar la vivienda que se le está construyendo, ¿no? Por ejemplo, pircas o techitos, o por ahí si vienen cobertizos, o por ahí si vienen fitotoldos, por ahí si vienen cosas mejoradas, etcétera. Todo esto encaja en la parte de validación de campo, ¿no? Entonces, usando un poco esta metodología, usando los 9 diseños que tenemos, se han hecho estas como imágenes de proyecto para cada caso, en donde se ve no solo el módulo, sino todo lo que vendría después, y justamente la diferenciación que tendría que haber con respecto a actividades productivas, a características del entorno, características de
naturales, digamos, o más socioculturales, de actividades productivas, y cómo esto termina justamente produciendo imágenes de proyecto que varían de acuerdo a justamente el ámbito de intervención, ¿no? Entonces se ve como, digamos, una selección de diferentes factores dentro de este árbol de toma de decisiones terminan traduciéndose en una vivienda que además tiene lógicas de expansión muy distintas, que tiene un diseño diferenciado, que va a crecer de determinada manera, o que más bien de repente busca estar con un espacio como más protegido, o que va a crecer linealmente, o que van a ser una serie de módulos que se van a construir, digamos, en el tiempo, etc. Y bueno, y claro, esto al ser esto es un documento, esto es un insumo, es básicamente una guía, estamos a nivel de anteproyecto de arquitectura, con lo cual es recomendable, digamos, son recomendables una serie de pasos, ¿no? El primero es básicamente el desarrollo de todas las especialidades, el desarrollo, por ejemplo, del expediente técnico ya en función a específicamente qué se encuentra en cada sitio. Para ello, por ejemplo, sería importante también recibir los aportes, digamos, de técnicos de diferentes partes del país que puedan justamente informar esta guía desde sus contextos particulares, con toda la expertise que puedan tener, para justamente retroalimentar y volver esta guía como todavía más contundente. Y hay una serie de pasos, digamos, que también se recomiendan, digamos, a partir de la publicación de esta guía, ¿no? La guía es abierta y justamente lo que se quiere es eso, es recibir los aportes de todos y que pueda ser un insumo para diferentes entidades, actores del ámbito rural, gobiernos locales, gobiernos regionales, empresas, etc. Y solamente para terminar, quisiera mostrar también todos los documentos, toda la documentación técnica que viene junto con la guía. Se han desarrollado planimetrías de todos los módulos, incluyendo la ubicación tentativa del módulo de saneamiento. Están todos los planos técnicos en 50. Tenemos plantas, cortes, elevaciones, plot plans, de todas las tipologías, de las 9. Tenemos además detalles constructivos. De las 9 tipologías también, en donde se evidencian justamente las diferencias que hay en los sistemas constructivos y en el planteamiento de cada una. De nuevo, estos son documentos técnicos que son de libre acceso. Y finalmente tenemos unas especificaciones técnicas tipo que básicamente contienen todas las alternativas de materiales y de sistemas constructivos que se han considerado en cada caso. Y, digamos, la normativa que debería cumplir, las condiciones mínimas para el empleo de cada una de estas y las tipologías a las que corresponde, digamos, en cada una de estas, ya sean en cimentación, en muros, en techos, en tabiques, en ventanas, etc. Entonces, solo con eso quería terminar.
eso sería todo. Muchas gracias.